medletzet nalihibrik sol los que vigilan desde el tiempo. Navega con nosotros en los abismos insondables del cosmos. Bueno, hemos estado hablando, ¿no?, de lo que es las aventuras de Arthur Gordon Pym, y ya comenzaba Aldo a darnos la introducción a lo que es la Esfinge de los hielos de Julio Verne. Es interesante porque también nos hacían alusión a otras dos obras que también siguen el espíritu de la obra de Arthur Gordon Pym, que no hay que olvidarlo, es como que el germen para otros autores, es un mundo por descubrir. Me hace pensar, ¿no?, la cuestión de paralelos y meridianos y demás. Eso es un aspecto interesante desde la obra de Poe. Es curioso porque si se ponen ustedes a mapear con Google, por ejemplo, con Google Maps, lo que es la trayectoria, hay algunas latitudes y longitudes que aparecen en la obra de Arthur Gordon Pym, en donde actualmente hay hielo, es parte de la Antártida. Pero ojo, y esto no hay que perderlo de vista, en la obra de Poe, estamos hablando de una obra que se escribe en, ¿qué será? Estamos hablando de 1838 más o menos. Hay que Más o notar menos. que los medios de medida del planeta variaban o variaron un poco porque se estaba definiendo precisamente muchas cuestiones globales. Con ese juego podría ser una isla que se encontrara en alguna zona cerca de la Antártida y no precisamente en el mero polo, por eso no estaba congelado todo. Eso es interesante, ¿no? Pero Ujú. Julio Verne es más exacto en esos datos, como lo va a hacer Lovecraft, ¿no? Entonces, bueno, pues partamos de eso y bueno, ahora Aldo, coméntanos más detalles acerca de la Esfinge de los Hielos. Que un lugar muy importante que se mencionan son las Islas Kerguelen, que se mencionan desde Arthur Gordon Pym y retoma también en la Esfinge de los Hielos Julio Verne, ¿no?, de lo que Edgar Allan Poe decía. ¿Sí? ¿O alguien tenía alguna acotación antes, Carlos? Sí, perdón. Nada más que sí, resulta muy curioso esta situación porque pues sí te preguntas cómo casi en pleno polo va a haber va a haber nativos así desnudos y con canoas y todo lo que relata por ahí sí está bastante extraño, pero bueno, finalmente es también fantasía, ¿no? De todo. Y nada más así rapidísimo, la acotación también. El sistema pues, nosotros tal vez ya estamos envueltos, y por supuesto, hoy Lovecraft y demás ya lo sabían bastante bien, pero sí para informar un poquito. Eh, bueno, todo el hemisferio, toda la Tierra la dividen verticalmente en paralelos. A partir del hemisferio de Greenwich, Inglaterra, hacia la Del derecha y hacia la meridiano. izquierda, Son los o meridianos. este y oeste, ¿no? Más concretamente. Y al norte y al sur son las latitudes. Entonces, a partir del Ecuador, para la latitud sur, es lo que estaba comentando hace un momento, para llegar ya al polo son exactamente 90 grados. Son los 180, la mitad, digamos, de un hemisferio, y los 180 para los 350. No sé si queda claro, pero finalmente a partir del Ecuador hacia el sur, finalmente donde se dan los relatos, son 90 grados. Entonces la situación está por ahí, como digo, te va diciendo día con día a qué altitud están llegando sur, y también te da coordenada del paralelo, ¿no? Pero entonces hay que entenderlo así, o sea, las horizontales son latitudes y las verticales son paralelos. Meridianos.
Longitudes. Longitudes, exactamente, más bien esa acotación. Sí. Sí, Bueno, Aldo. nada más ahí la observación también, precisamente con los dos comentarios anteriores. En la narración de Arthur Gordon Pym se habla precisamente de 89 grados ya, ¿no? En los 90 grados está el polo magnético, pero evidentemente el continente antártico empieza desde mucho antes. La Tierra, pues, o sea, hay tierra mucho más extendida. En la época, también aparte de lo que mencionaba Chucho, en la época en que se escribió la narración de Arthur Gordon Pym, 1838, todavía no se tenía mapeado con precisión el continente antártico, como sí ocurre ya, es un recurso con el que ya cuentan tanto Verne como Lovecraft, porque recordemos que las principales exploraciones ya dentro del continente antártico pues se dan más allá de la segunda mitad del siglo XIX, las que pasan incluso esa relatoría que hace Poe en la narración de Arthur Gordon Pym es muy interesante porque precisamente dice que la exploración en la que van ellos llega a puntos a que no se habían alcanzado antes. Recordemos lo que ya se mencionó, se está situado en 1828, pero evidentemente después de la segunda mitad del siglo XIX ya se realizaron en la vida real exploraciones que culminaron con las ya conocidas de principios del siglo XX de Amundsen y bueno, aquella famosa fatídica también de Scott, ¿no? Scott. Tan recordada, pero ya son en inicios del siglo XX cuando realmente el ser humano ya se mete de lleno al continente antártico y ya puede explorar los territorios realmente cercanos a esos 90 grados donde está el polo magnético. Bueno, nada más esa observación. Ya habíamos comentado todas las implicaciones, las influencias literarias que tiene la narración de Arthur Gordon Pym, y pues una de las más importantes es La Esfinge de los Hielos, que básicamente comienza precisamente en uno de estos puntos que habíamos mencionado, en las Islas Kerguelen, llamadas también por el capitán James Cook, que no fue su descubridor fue precisamente Joseph Yves Kerguelen de Tremarec, francés, en 1772, pero pocos años después también Cook, que fue, como sabemos, el mayor explorador de las regiones australes en el siglo XVIII, llegó a estas islas y les llamó las Islas de la Desolación. Como les comentaba, también se pueden ver los videos. En la actualidad siguen siendo unas islas que no tienen habitantes permanentes, solamente están habitadas pertenecen a Francia, y están habitadas por una estación científica permanente donde hay una gran reserva natural de especies que describen tanto Poe como Verne en sus respectivas novelas. Bueno, La Esfinge de los Hielos arranca precisamente en la bahía, narrada en primera persona por un personaje llamado Yorkling, que es un geólogo, un explorador que al principio no se sabe exactamente qué es lo que está buscando, pero lo que nos interesa realmente es que llega a tener una coincidencia con un capitán bastante hosco de un barco llamado Len Guy, y recordemos que ese es el apellido que menciona Edgar Allan Poe en la narración de Arthur Gordon Pym. Nunca dice el nombre de pila del capitán, solamente lo nombra como el capitán Guy. Aquí aparece que Len Guy es el hermano de ese capitán y tiene indicios de que su hermano sobrevivió a la expedición a la isla Salal. El hermano se llama William Guy y bueno, Verne, igual que Poe, hace un recorrido extenso, muy bien narrado por varios puntos del sur que ya habíamos mencionado, partiendo de las Islas Kerguelen, llegan a recorrer, pasan por Tristán da Cunha, las Georgias del Sur, las Islas Aurora, también menciona las Falkland o Malvinas, para recalar finalmente en los restos de la isla Salal y efectivamente encontrar con que el capitán, que lo damos por muerto en la narración de Arthur Gordon Pym, sobrevivió a ese ataque que sufren por parte de los nativos. Ya mencionaba Carlos esa peculiaridad, ¿no? De que estando en un lugar tan al sur hubiera habitantes de piel oscura, pero
bueno, eso también da para mucho con lo que se sabe acerca de la próximos a los dos polos y también con lo que sabían tanto Poe como Verne, que ya hablamos de su erudición. Y finalmente descubren en esa expedición también a un personaje bastante curioso, que en la novela de Verne al principio se presenta solamente como Hunt y que resulta ser Dirk Peters, que era el acompañante de Arthur Gordon Pym. Ujú. Y al seguir esa exploración, bueno, al final se topa uno con el porqué del título, porqué la Esfinge de los Hielos, el descubrimiento que hacen al final, que pues es igualmente impactante, aunque digamos que no con ese aire de indefinición, ese aire inconcluso que deja Poe. Verne sí termina, de hecho su intención es terminar, concluir lo que Poe había dejado. No, como ya habíamos dicho, bueno, no relatamos el final en la esperanza de que busquen la novela, pero bueno, hasta el último instante se revela el porqué del título. Y es igualmente impactante, ¿no? Y también habla de una teoría diferente, interesante, que maneja Julio Verne y que se divorcia un poco de la línea que plantea Poe y que siguen otros inspirados por la narración de Arthur Gordon Pym, en este sentido de lo que ya mencionaba Enrique hace rato de la tierra hueca. Ese es otro tema muy interesante porque eso es lo que da a entender de alguna manera Poe al final de la narración de Arthur Gordon Pym, que también lo retoma Dake en la secuela que ya mencionábamos, Un extraño descubrimiento, de una manera muy interesante, y lo retoman otros autores. Dicen que Verne no se quiso ir por ese lado porque él ya había escrito Viaje al centro de De la Tierra. Él era como autorrepetir, ¿no? Entonces él quiso plantear esta cuestión de la tierra hueca. Son opiniones encontradas con respecto a la Esfinge de los Hielos. Hay gente a la que no le gustó, hay gente, a mí en lo personal sí me gusta. Recuerdo también, además, que una vez que yo tuve acceso a la obra fue en estas adaptaciones de Bruguera a cómic de joyas literarias juveniles. Excelentes. Excelentes. Todos. Sí, en una de ellas venía la Esfinge de los Hielos. Carlos recordará que teníamos varias de esas revistas en nuestra infancia y juventud. No teníamos, que yo recuerde particularmente, esa yo la conocí después en PDF, ¿no? Al encontrarme la colección completa en PDF de joyas literarias juveniles, ahí venía la Esfinge de los Hielos. Y como ya saben, yo como aficionado al cómic, realmente leí primero el cómic, ya después leí la novela. Pero pues sí, por demás interesante acercarse a esta secuela y que viene siendo, como lo hemos propuesto, una suerte de trilogía entre la narración de Arthur Gordon Pym, La Esfinge de los Hielos y, por supuesto, En las montañas de la locura de H.P. Lovecraft. Muy bien, Aldo. Fíjate que algo interesante que ahora que mencionabas de Verne y otras relaciones y todo, ¿se acuerdan en qué otra novela de Julio Verne se acercan a la Antártida? Como trivia, ¿en cuál otra? Sí. Nadie se acuerda. No, ya no, la neta no. Nadie se acuerda en latín. No. Nadie se acuerda en latín. ¿No? La de 20.000 leguas de viaje submarino, dices, Carlos. Sí, ¿no? Sí, esa es. 20.000 leguas. Leguas. El capitán Nemo, el capitán Nadie, se acerca muy verdad. por esas zonas. Había una fascinación, ¿no? Con el sur, porque era lo menos explorado en aquella época. Y recuerden que la continuación de 20.000 leguas de viaje submarino, que es la Isla Misteriosa. Ajá. Es. Que era donde estaba ahí el capitán Nemo. No sé, pero a ustedes, pero ahorita está recordando la obra de Verne, que además fue un agasajo para muchos autores posteriores,
pues Claro. me remite a la infancia. O sea, yo leía cuando tenía 7, 8 años a Verne, igual que seguramente ustedes. Y precisamente una forma de acercarse a ellos fue a través de la historieta que comentaban. Primero leías la historieta y luego pasabas a leer la obra. Fíjense cómo hace falta que se regrese a la historieta en nuestro país, por ejemplo, en México, en otros lados. Ayuda muchísimo a la educación, la historieta. Es una preparación para que la gente siga leyendo, Sí, pienso yo. concuerdo contigo, Chucho, que sería una gran iniciativa para incentivar la lectura en estas generaciones que están, pues, floreciendo apenas aquí en México y que no tienen, pues, mucho el ánimo de la lectura, que cómics de ese tipo podrían incentivar, el hábito de la lectura. Sí, así es.